Bienvenidos a todos en esta primera jornada del seminario. Estamos muy contentos de tener este foro. El día de hoy tengo un placer muy especial de presentar, sin duda alguna, lo que yo creo que es el investigador más importante en Latinoamérica, pero además mi amigo y mi hermano. Empiezo. Fanuel Anán Díaz nació en Venezuela, es licenciado en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello y magíster de Ciencias y Artes Aplicadas. Coordinó el Departamento de Selección de Libros para Niños y Jóvenes del Banco del Libro y dirigió la revista Para. Ha dictado conferencias y talleres en diferentes países y en varias universidades, las que cabe destacar: la Universidad de Glasgow, de Tübingen, de Bolonia, de Aveiro, de Vilnius, de Castilla-La Mancha, entre otras. En 2 oportunidades recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil en Venezuela. Es autor del ensayo Leer y mirar del álbum Un género en construcción, editado por Norma en el 2007, y autor de libros de información para niños. Teórico, investigador en literatura infantil, profesor invitado en el Máster Gretel de Literatura Infantil y autor del profesor del curso virtual de escritura creativa del CERLAC. Recibió la beca de la Jugendbibliothek de Múnich para desarrollar investigaciones sobre procesos de impresión en libros antiguos para niños. Con el apoyo de la Embajada de Francia, realizó una investigación sobre la obra de Julio Verne y ha sido invitado como jurado de la Bienal de Ilustración de Bratislava, editor de la revista Bavaria de la Literatura Infantil Latinoamericana, auspiciada por el Grupo Editorial Norma. Invitado como autor del libro para la celebración de los 50 años de la Feria Internacional de Libros para Niños en Bolonia. Además, fue seleccionado como miembro del jurado del prestigioso premio Hans Christian Andersen, fue jurado del Bologna Ragazzi y participó en el programa de Fellowship de la Feria del Libro Infantil de Shanghái. Fue invitado como conferencista al Reading Festival de Beijing. La editorial Routledge, no sé muy bien si lo escribí, ¿lo dije bien? Routledge. Routledge. En su línea académica publicó su ensayo sobre el realismo mágico en la literatura infantil latinoamericana. El día de hoy lo recibimos para que nos dé la charla sobre migración y violencia en la literatura infantil latinoamericana. Por último, actualmente se desarrolla como jefe de Relaciones Estratégicas de Literatura Infantil y Juvenil del Grupo Editorial Norma. Bienvenido. Gracias. Buen día. Agradezco enormemente a los organizadores de este maravilloso congreso la invitación para compartir esta charla con ustedes, especialmente porque después de los eventos que todos conocemos, las perspectivas sobre el tema que quiero conversar son diferentes. ¿Qué puedo decir sobre migración y violencia en un país que acaba de sentir sus bases sacudidas? ¿Cuál es el contexto sobre el que puedo plantear un enfoque distinto de lo que significa migrar, abandonar un espacio para ocupar otro diferente? Creo que para muchas personas que estamos en esta sala, la palabra migrar ha cobrado un nuevo significado, ya que en su etimología está vinculada a mudarse, al cambio y a la transformación. Antes de comenzar, me gustaría puntualizar 2 aspectos esenciales. El primero de ellos tiene que ver con el vasto mapa de los movimientos humanos en la región. Y el segundo tiene que ver con la violencia como contenido que adquiere formas simbólicas en la literatura infantil. América Latina cubre casi el 14% de la superficie del planeta. En esta vasta geografía se extienden 20 países que tienen en común las enormes diferencias en la distribución de la riqueza y el mestizaje racial. Estas sociedades han sido marcadas por activos flujos migratorios en periodos y contextos muy diversos. En la historia contemporánea, gobiernos de dictadura,
crisis económicas, conflictos armados, guerras civiles y pobreza han sido factores determinantes para impulsar desplazamientos humanos entre regiones y hacia otros destinos más lejanos, principalmente Estados Unidos y Europa. El nivel de bienestar alcanzado por países que han vivido momentáneos crecimientos económicos, la estabilidad política de naciones que han consolidado un sistema democrático, las transformaciones de los ambientes rurales y urbanos y la violencia han sido motores principales para impulsar dinámicas migratorias. De hecho, hoy en día, América Latina representa la región con mayor desplazamiento en el planeta. Diferentes estudios hablan de un periodo de feminización de la migración latinoamericana, principalmente en los años 70, cuando muchas mujeres buscaban empleo como domésticas u obreras. Más recientemente, la migración desde México y Centroamérica hacia Estados Unidos marca una preponderancia del hombre que se desplaza como mano de obra barata a países del norte. Como consecuencia de todos estos cambios, las familias se fragmentan, los hogares comienzan a separarse y muchos niños quedan al cuidado de parientes. Pero también aumenta el número de niños que emprenden largos y peligrosos viajes en busca de sus padres o huyendo de situaciones muy adversas. Por el camino, deberán enfrentar la violencia de bandas armadas, el abuso sexual, la explotación, la crueldad extrema y el maltrato de los llamados coyotes e incluso de agentes de seguridad. Muchos de estos niños nunca llegan a su destino, desaparecen porque son asesinados, porque son vendidos como esclavos para trabajo forzado, porque no resisten las inclemencias de una travesía áspera y cruda. En este complejo mapa de desplazamientos internos del campo a la ciudad, interregiones de unos países a otros y externos, principalmente hacia Estados Unidos, la situación de la infancia aparece casi invisible. Pocos documentos registran el protagonismo de niños y niñas en estos viajes, sus condiciones y las marcas que dejan en ellos estas experiencias. El segundo aspecto que quiero dejar claro tiene que ver con la violencia y su delimitación. Como referente, me gustaría utilizar o apoyarme en el modelo piramidal planteado por el sociólogo Johan Galtung. En esta pirámide vemos cómo existe una punta visible que se refiere a la violencia directa, física, aquella que atenta directamente contra el cuerpo y que se encuentra en manifestaciones como la tortura, el asesinato, la violencia sexual, incluso la violencia psicológica. Hay otro nivel no visible. Se encuentra lo que se llama la violencia estructural, que forma parte de todo un entramado social. En realidad, esta violencia tiene que ver con la injusticia social, es de alguna forma colectiva y abstracta. No hay un victimario concreto, pero sí muchas víctimas, que desterradas por el sistema engrosan las filas de los desahuciados o desechables. La pobreza, el sistema de justicia, la corrupción, el acceso a bienes, el desempleo, el hambre. Todos estos factores en un conjunto más amplio e inacible, que no por eso son menos contundentes y aplastantes. Existe, por último, una violencia que tiene que ver con las ideologías, que justifican las otras formas de violencia. Eso que llamamos izquierdas y derecha, el capitalismo, la religión, etcétera. Aquellos sistemas ideológicos que justifican la exclusión, la aplicación de la violencia sobre grupos humanos o minorías, el endocentrismo, el machismo, el poder del centro sobre la periferia, la invisibilidad del negro, del niño, del campesino, etcétera. En relación a este modelo, me gustaría precisar tres aspectos que tienen que ver con la violencia
en relación con el discurso literario y por extensión a la literatura infantil. La primera interrogante que me planteo es si esta literatura tiene que ver exclusivamente con la representación de la violencia. Y en este sentido, aunque parezca evidente, me pregunto, como seguramente muchos mediadores lo hacen, ¿es necesario hablar sobre la violencia en los libros para niños? ¿Por qué se debe hablar sobre ella? Los libros para niños, a diferencia de otros discursos, sufren permanentemente los embates de la censura. Existen temas proscritos y cosas sobre las que no se debería hablar a los niños. Existen dos grandes temas que producen reacciones inmediatas cuando penetran el territorio de la infancia. Uno de ellos es el sexo y el otro, justamente, la violencia. Pero si no se habla de estos contenidos, ¿cómo es posible restaurar una memoria para no olvidar, para no repetir? ¿Cómo debería escribirse sobre la violencia en los libros para niños? El segundo aspecto tiene que ver con la construcción de la perspectiva en este eje víctima-victimario. ¿Desde dónde cuento yo la historia? ¿Cómo hago visible al niño, ese gran ausente de la voz oficial en todo este proceso, pero justamente el más desarmado de todos los actores para sobrellevar y comprender aquello que ha padecido, aquello que le ha tocado vivir? Asumir una voz, construirla, es quizás uno de los grandes retos formales en esta narrativa. Hablar desde el niño, hablar desde dentro, hablarle al niño. ¿Implica eso una selección de los eventos? ¿Implica utilizar recursos que amortigüen la representación cruda o que ofrezcan pinceladas más allá de una descripción objetiva? Me pregunto, como tercer conjunto de interrogantes, desde el punto de vista del lector, ¿para qué leer sobre la violencia? ¿Es necesario leer sobre el conflicto, sobre la realidad, sobre la sombra? ¿Qué sentido puede tener un conjunto de libros sobre este tema en un universo literario nacional? ¿Pueden estos libros realmente ayudar a transformar al lector, a cambiar su percepción del entorno, a ponerse en el lugar del otro? ¿Pueden estos libros ofrecer respuestas? ¿Pueden ser espejos que permitan reconocernos como parte de un colectivo? ¿Son estos libros sanadores? Son muchas preguntas que hacen cuestionarnos nuevamente el sentido que tiene la literatura y que nos confirma la capacidad que tienen los libros para que el lector encuentre algo del alma humana en ellos. En este marco, me gustaría ofrecer una visión panorámica del tema de la migración desde la perspectiva de niños protagonistas o víctimas. Me gustaría hablar de lo desafiante que resulta asumir esas experiencias como contenido literario y de esta tendencia reciente en la narrativa infantil realista que merece ser abordada con altura académica desde la construcción literaria y el contexto que abriga cada obra. La experiencia de migrar. Desde mediados del siglo XX, en América Latina se aceleran procesos de migración de las zonas rurales a los núcleos urbanos. Este fenómeno se intensifica como consecuencia de un modelo centralizado de poder. Los núcleos urbanos funcionaron como un imán que atrajo a las periferias rurales básicamente por el encantamiento de la esperanza, de tener una vida mejor, de encontrar un empleo, de tener acceso a servicios básicos como una mejor educación o salud. En 2001, María Teresa Andrueto, ganadora del premio Hans Christian Andersen, escribe El país de Juan, un libro en prosa poética que aborda tempranamente el tema de la migración del campo a la ciudad, en un momento económicamente difícil para Argentina,
pero que no deja de ofrecer un contexto común a otras latitudes. Perder los medios de sustento, dejar atrás la sabiduría del campo y el espejismo de las grandes ciudades propiciaron un éxodo indetenible desde las zonas rurales. Y leo: los abuelos de Juan vivieron mucho tiempo de unas vacas que heredaron. Ordeñaban mañana y tarde las vacas y con la leche hacían queso y manteca y así se alimentaban. Trabajaban mucho en el campo y con lo que ganaban podían mandar a sus hijos a la escuela y comprarles cuadernos, zapatos y abrigo. Cada tanto bajaban por un día a la ciudad, iban hasta un parque de diversiones, tiraban al blanco y comían palomitas de maíz sentados en la plaza. Pero la sequía, los gobiernos y los ladrones de ganado hicieron que poco a poco fueran perdiendo sus vacas. En el norte, para vivir hay que tener vacas. Y si no, hay que tener cerdos, buenos cerdos para hacer chorizos, bondiolas y jamones, y así no pasar frío en invierno. Como no hay cerdos, aunque más no sea, hay que tener cabras que viven del aire o de la basura y andan por los cerros comiendo pastos duros cuando ya no queda nada. En el norte no es fácil pasar el invierno, pero los abuelos de Juan pasaron mal que mal muchos inviernos gracias a sus vacas, hasta que la sequía, los gobiernos y los ladrones de ganado los dejaron sin ellas. Entonces empezaron a cuidar las vacas de otros. El país de Juan recrea una metáfora de ese país que queda atrás, pero que también transportamos cuando nos movemos. Voy a saltarme un audio de María Teresa Andretto porque por condiciones técnicas no los vamos a poder escuchar. Pero también la tenencia de la tierra ha sido un factor decisivo para que muchos campesinos se vieran obligados a un proceso de desplazamiento, especialmente en sociedades en conflicto. Perder la propiedad por la ambición de latifundistas o grupos armados, incluso perder el derecho a trabajar una tierra que no es propia, ha impelido a muchas familias a dejar un sistema de vida al que han estado acostumbrados por generaciones para engrosar las villas miserias de los grandes conos urbanos latinoamericanos. ¿Qué otra cosa puede hacer una niña que trabaja con su abuela en una hacienda y cuyo dueño le pide abandonar la casa después de que su abuela muere? No es suficientemente duro quedarse sola en el mundo. Es aún muy pequeña como para atender las faenas del campo ella sola. Un puñado de semillas es un libro álbum cuya historia comienza cuando muere la abuela de Concepción, una niña que debe abandonar la casa donde ha vivido siempre porque no le pertenece. En medio de la desolación de sentirse desamparada, Concepción toma la decisión de irse a la ciudad. Lleva con ella un bolso con las semillas que le ha dejado en herencia a su abuela y un desasosiego enorme. En la ciudad trata de adaptarse a la vida en una barriada popular, en un escenario inhóspito, lleno de basura y donde se impone la ley de la sobrevivencia. En medio de esta desolación, a pesar de las vicisitudes, Concepción hace crecer las semillas hasta que logra un huerto maravilloso y junto con ello, metafóricamente, cierra su proceso de duelo. Este libro, sorprendente por su belleza plástica y por su emotiva historia, nos relata la vida de muchos niños campesinos que sufren el desarraigo y que dejan atrás una vida bucólica para integrarse a las extensas barriadas que son tan representativas de los modelos urbanos latinoamericanos. El contraste entre un espacio abierto y un ambiente asfixiante trazan una marca de identidad que se resuelve en la escena final, donde la niña Concepción contempla el cielo en medio de un basurero. El lenguaje de las estrellas
aún puede conectarla con su pasado. Uno de los flujos migratorios más crudos de la historia reciente se desarrolla en la espina dorsal entre Centroamérica y México hacia Estados Unidos. Miles de personas emprenden un larguísimo viaje que los lleva desde pueblos remotos a la frontera con Estados Unidos. La pobreza, la fantasía del American Way of Life y la violencia ejercida por grupos criminales, las llamadas maras, entre otros, obligan a muchas personas a emprender un recorrido escabroso e inseguro. Atrás queda el lugar de origen, el cultivo, el pueblo en medio de las montañas. Nuevamente, la esperanza se constituye como un motor principal para iniciar la travesía, encontrar al Padre del cual no se tienen noticias, llegar a la ciudad de los rascacielos, huir de una amenaza de muerte. Migrar es un libro excepcional, ganador del premio New Horizons de Bologna Ragazzi, publicado por Ediciones Tecolote, México. Su concepto editorial es perfecto. Reproduce el encuadernado de los códices a manera de acordeón, lo que permite visualizar el hilo narrativo y el recorrido geográfico. Un niño nos cuenta desde su perspectiva el viaje que emprende con su familia para buscar a su padre en Estados Unidos. La milpa y la vida en el campo aparecen en las primeras escenas que están arriba. En el norte geográfico, mientras que todo el recorrido con sus peligros y amenazas se va describiendo a medida que el libro se despliega. Atrás quedan los recuerdos, los juegos, con Gazul, el perro, y el momento en el que el dueño de la tierra le dijo a su mamá que abandonara la casa. Por eso, sin nada entre las manos, la familia asume una travesía que los lleva a un viaje lleno de sobresaltos hasta que por fin alcanzan el ansiado norte. Allí, en medio del anonimato, el protagonista se acuerda de su casa y se siente nostálgico por Gazul, su perro. De manera brillante, el texto asume la perspectiva del niño y nos ofrece un relato vital y auténtico. El desplazamiento de norte a sur, invertido en este caso, nos proporciona otra perspectiva, la del migrante, que llega a una ciudad del primer mundo que está abajo. La polaridad se invierte. Desde el sur, nuevos aportes enriquecen el tejido multicultural de un norte inalcanzable. El desplazamiento forzado, forced displacement. Me gustaría detenerme en esta figura porque es una forma de migración muy frecuente en nuestra región y que adquiere resonancias muy particulares en un conjunto de libros para niños y jóvenes que se han publicado durante los últimos 5 años. Es desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracción al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas por las situaciones anteriores que pueden alterar o alteren drásticamente el orden público. Este es el artículo primero de la llamada Ley 387 de 1997 en Colombia. Allí se define un tipo de migración interna que ha marcado la sociedad latinoamericana, colombiana, de una manera profunda. Millones de personas han tenido que abandonar sus lugares de origen de forma intempestiva, víctimas de horribles actos de violencia. En Colombia, por ejemplo, muchas personas se encuentran en medio de un fuego cruzado,
entre la guerrilla, los paramilitares, las bandas organizadas y los carteles de la droga. Y en medio de este caos, donde nadie sabe quién dispara, quién delata y quién es el enemigo, la población civil desprotegida resulta vulnerable. Víctima, otra de esas palabras manoseadas en los escenarios de conflicto. No se escoge ser víctima, ni se toma la decisión de huir, sin nada entre las manos, con las heridas aún frescas del dolor y del horror. En El mordisco de la medianoche, Francisco Leal Quevedo, colombiano, explora el sentimiento de desarraigo de una familia, de una comunidad guajira, que debe huir precipitadamente desde el momento en que un grupo de delincuentes acribilla en una noche todas sus cabras. Desde el vehículo, la pequeña Mile observa cómo el paisaje va cambiando. Atrás queda el desierto y los cactus de la ranchería. Los árboles se van haciendo distintos y hace frío, hasta que llegan al nuevo sitio donde van a vivir. Hicieron la mudanza en la camioneta. A Mile le llamó la atención que el barrio quedaba en la parte alta de la ciudad, al final de varias lomas que estaban peladas. Había muchas casitas juntas y las vías estaban llenas de huecos. Como había llovido mucho, el lodo estaba por todas partes. Le llamó la atención la cantidad de perros callejeros. Poco a poco debe adaptarse a un espacio áspero en medio de una pobreza desconocida para ella. Su abuela, Chayo, cae abatida por una honda tristeza, lo que en la tradición guajira se conoce como el mordisco de la medianoche. Ahora, Mile sabe que ella también siente lo mismo en su pecho. Mile se quedó pensando. Eso era también lo que a ella le pasaba. Le había alcanzado el mordisco de la oscuridad. Seguramente le había arrancado un pedazo grande de su alma, pues estaba segura de que algo le faltaba desde hacía algún tiempo. Me gustaría leerles el último párrafo de un libro que se llama La luna en los almendros, de Gerardo Meneses. Así cierra este libro. Ahora, por ejemplo, antes de venir con Fernando a ver el cilindro que hay en la barricada de la estación de la policía, papá estaba viéndonos jugar en la calle oscura, fumando el último cigarrillo de la cajetilla de hoy, viendo la luna a través de los almendros. Y sigue triste. Nada lo anima, ni siquiera porque hoy, con las monedas que mamá ahorró de los helados que en las tardes salimos a vender, pudimos comprarle una torta para celebrarle su cumpleaños, el número 35. Esta historia está contada en primera persona por un niño que narra los episodios que detonan la huida de su familia, acosados por la presencia de la guerrilla y amenazados por las fuerzas militares. Entre dos aguas turbulentas, la población civil, como esta familia, pende de un hilo muy delgado, o son castigados por los grupos insurgentes por no darles apoyos, o exterminados por las fuerzas paramilitares si se consideran colaboradores de la guerrilla. La vida en un pueblo de hacendados cambia el día en que baja un grupo de guerrilleros que se esconden en las montañas. La imagen que se queda grabada en los ojos del protagonista es el de una niña que acompaña al grupo, cargando un fusil grande y pesado que la hacen titubear. Muchos niños y niñas, de manera forzada o con engaño, son enrolados en estos grupos y experimentan desde temprana edad ritos de iniciación que los prepara para la guerra. Diente de león, escrito por la mexicana María Baranda. Asume la voz interior de una niña, Laina, que emprende un viaje extenuante y lleno de riesgos para buscar a su madre, que ha partido en busca de mejores condiciones. La enfermedad, el hambre, la muerte de la abuela, el miedo a la noche y la pérdida de su compañero de viaje
son descritos en un lenguaje poético, acentuando la ambigüedad y los vacíos, acrecentando el compromiso del lector por sumergirse en las vicisitudes de la protagonista y apreciar el peso de su experiencia. Paralelamente, las ilustraciones generan un universo de mayor carga simbólica. En la portada vemos un niño y una niña envueltos en delgadas capas de nubes que le tapan los ojos, mientras que la niña lleva una luna en la mano. Esta imagen acompaña un texto en el interior del libro. Mamá hizo todo despacio, como si estuviera del otro lado del sol. La abuela echó tortillas al comal y dejó que mis hermanos corretearan a la gallina. Y jugué con una vara por todo el patio. Escribí en la tierra: luna, aire, miedo. Vino Maki corriendo, todo era polvo. Me dijo: ¿ya supiste? El tono sugestivo de los textos va nutriendo una importante carga emocional que se acumula como un fardo que colma la marcha que emprende Laina junto con su amigo Maki. De alguna manera, esas experiencias emocionales se van trasladando en el discurso visual, en imágenes fantásticas como esta, donde la niña sale al patio de la casa en actitud de esperar a alguien, mientras adentro la abuela la observa. Sobre la mesa, un florero vacío proyecta su sombra alargada, donde inesperadamente se reflejan dos flores, dos dientes de león, cuyo simbolismo se irá recargando a lo largo del libro, asociado al viaje, a la esperanza y a los sueños que se cumplen si se piden con fuerza antes de soplar las ligeras semillas. La escena, cuando la abuela muere, reproduce la imagen de una planta que ha echado raíces, nuevamente un diente de león que parece surgir del ombligo del cuerpo dormido, cuyo rostro no vemos. La palabra se impregna de un valor casi mágico, ritual, porque es con la fuerza de la palabra que la abuela de Laina cura a los enfermos. Esa es la herencia que le deja a su nieta: plumas, estrellas, peces, flores, hojas, viento, luna. Palabras que van nutriendo un universo simbólico, casi onírico y real en las imágenes, y que tejen invisibles lazos entre las experiencias que va describiendo Laina, sus sentimientos y otros significados, como la sabiduría de los mayores, la enfermedad, el hambre, la desolación y la esperanza. Otro libro interesante en este panorama es La noche del polizón, de Andrea Ferrari. Ahora, las causas para abandonar una lejana aldea en Liberia, que fue arrasada por rebeldes armados, lleva a un chico, Carmo, a Buenos Aires. Engañado porque creía entrar de polizón en un barco distinto que lo iba a llevar a otro destino, llega a un destino que no esperaba. El viaje interminable y desgastador lo lleva junto a sus compañeros a vivir una experiencia límite que lo acerca al borde mismo de la muerte. La llegada de migrantes africanos a América Latina resulta un tema innovador. Para el protagonista, la ciudad, el color de la piel y el idioma representan descubrimientos y experiencias de confrontación. Y durante el curso de una espera interminable, que es el tiempo en el que dura esta novela, Carmo recuerda imágenes de su aldea arrasada por el fuego, de los cuerpos en el piso y de su viaje en la propela de un barco. Tenían que aguantar unos 8 o 9 días escondidos. Era el tiempo que tardaba un barco en llegar a Europa, lo decía todo el mundo. Lo primero lo había decretado Secú, era comprar cosas que alcanzara para esos días. Desde ese momento guardaron cada moneda que conseguían.
Necesitaban varias botellas de agua y 2 bolsas grandes de galletas duras. Después tenían que esperar a que apareciera un barco. Y la noche, antes de que saliera, ¡puf!, al agua y adentro. Quizás Momo ya sabía que se viajaba de ese modo. Si no, iba a tener que explicarle cómo era la cosa. No era fácil entender. A Gustavo había tenido que hacerle un dibujo para mostrarle, porque el lugar no era dentro del barco, sino más bien afuera. Un espacio muy chico cerca del agua, por donde pasaba el eje de la hélice. No una habitación, sino más bien un hueco. Adentro había unos bordes y unos escalones de hierro que se usaban para hacer arreglos y donde podía sentarse. Entrar no era difícil. Había que tirarse al agua, trepar por el ancla y por la abertura. Lo bueno, sabían ellos, que casi nunca revisaban ese lugar antes de salir. Lo malo lo supieron después. El agua entraba y si el barco se movía mucho, se podían caer. Además de muchas otras cosas. Casi todo era malo, en realidad. Casi todo era distinto a lo que habían pensado. Construir una voz. Esta es la última parte. Uno de los aspectos literarios que me parece más desafiante en esta tendencia narrativa tiene que ver con la perspectiva. ¿Desde dónde se cuenta la experiencia? Estas experiencias tan dolorosas. Recuperan con autenticidad estos relatos la perspectiva del niño, la descripción de hechos tan dolorosos y difíciles de entender. ¿Qué emociones se tratan desde la altura de un niño? ¿Qué detalles se privilegian de una trama tan compleja, de un universo tan adulto, lleno de intereses y motivos que son tan ajenos al mundo de los niños? Mambrú perdió la guerra, de la autora colombiana Irene Vasco y publicado por el Fondo de Cultura Económica, cuenta las desventuras de Emiliano, un niño que debe abandonar su casa de forma intempestiva para irse a vivir con su abuela. Sin ninguna explicación de este incidente, Emiliano siente que sus padres lo han abandonado, sin saber que lo están protegiendo de la persecución de un grupo de exterminio, que considera a sus padres como una amenaza por defender los derechos de los campesinos por recuperar sus tierras. Hoy en día, Colombia, un país de intensa vocación agrícola, en Colombia la restitución de tierras representa un tema polémico. Es un derecho al que tienen las víctimas que han sido despojadas de sus tierras o las han tenido que abandonar de manera forzada. Entre tanto, en la historia, Emiliano se ha encariñado con Mambrú, el perro de la abuela. Duermen juntos y se acompañan a todas partes. Lazos invisibles los atan fuertemente en medio de una situación de soledad. Ambos forman un mundo aparte. En un giro de la historia, las personas que persiguen a sus padres van detrás de Emiliano, quien debe huir en medio de la oscuridad y una tormenta con la única compañía de Mambrú. En el clímax de la historia, refugiado en una cabaña, Emiliano teme por su vida y armado de una escopeta se ve forzado a matar a Mambrú, que puede delatarlo con sus insistentes ladridos ante sus captores. Me gustaría leer el monólogo desesperado del protagonista en el momento que toma la decisión, el conflicto interno en el que se mezclan arrepentimiento y dolor. Te habrán oído, a lo mejor vienen para acá. Cállate, Mambrú, te voy a matar. Mambrú, te voy a matar. Mambrú, 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 te disparé. No quise hacerlo, Mambrú. Levántate, Mambrú, no te hagas el muerto. El que se va a morir soy yo. Mambrú, me estás mojando. Ya es suficiente con tus ladridos. ¿Ladridos? ¿Por qué no ladras, Mambrú? Ladra, Mambrú, ladra. Esto no huele a orina, es sangre.
Mambrú, deja de sangrar. Te maté, Mambrú. Ay, no te quería matar. Te lo juro, no te mueras, Mambrú. Tú eres mi único amigo. No te mueras, Mambrú. Terrible es la palabra que nos envuelve como lectores en un episodio de ficción que realmente sucedió, como muchas historias que ocurren anónimas en este conflicto, donde todos pierden y se ponen a prueba los límites de la piedad. Finalmente, Emiliano emigra junto con sus padres a otro país. En poco tiempo ha dejado atrás su hogar, su tierra y su infancia. Para tratar de responder a las interrogantes acerca de la construcción de la perspectiva infantil, me gustaría dejarle la palabra a Irene Vasco, la autora de esta conmovedora historia, acerca de cómo logró alcanzar el foco narrativo en esta historia. Al principio, Emiliano no tenía nombre y era más joven. Yo quería copiarme de las voces de mis nietos, Emiliano y Jerónimo, que en ese entonces tenían 8 años. Pero esa edad no me permitía el nivel de reflexión, de comprensión política, de intuición de los dilemas morales y de las dudas existenciales que necesitaba para que el protagonista del libro fuera convincente. A medida que la historia avanzaba y el conflicto sobre la restitución de tierras y la protección de los campesinos se desarrollaba, el personaje terminó por tener 13 años. A esta edad, los niños contemporáneos han oído y preguntado sobre la guerra en Colombia. En los noticieros, las familias, las redes sociales, la escuela, las reuniones de amigos se comenta, se discute, se argumenta, se toman partidos. Los niños oyen, a veces hasta participan. No hay forma de esconderse de la realidad. Un tipo de migración poco abordado en los libros para niños tiene que ver con las travesías hechas en rústicas embarcaciones desde Haití o Cuba hacia Estados Unidos, los llamados balseros, que atraviesan las aguas del Caribe en frágiles embarcaciones, a veces hechas artesanalmente y tan precarias que convierte el viaje en casi un milagro. En La noche más noche, un libro álbum escrito por el cubano Sergio Andricaín y publicado por Los Libros del Naranjo aquí en México, se describe la interminable travesía que una familia emprende durante una larga noche a bordo de una balsa para abandonar su país. Durante el viaje, en medio de una oscuridad absoluta, comienza a llover y para evitar que el bote se hunda, el padre salta al mar para sostener la embarcación. Muy temprano, cuando el protagonista, rendido por la fatiga y el miedo, se despierta, se da cuenta de que su padre ya no está. Ha sido tragado por la noche más larga de su vida. Y así nos cuenta en primera persona, de forma inclemente y lacónica, el sentimiento que lo embarga. No siento sed ni hambre, solo una profunda rabia contra el mar que se tragó a mi padre, contra la noche que nos venció. Mamá y yo parecemos 2 fantasmas bajo la luz del sol. El texto captura una potente voz interior que expone la desolación de vivir una experiencia doblemente dolorosa que implican perder las raíces para siempre. Migración y violencia, 2 términos que enlazan un tema de tendencia realista en la literatura infantil latinoamericana. Historias de niños que han interrumpido su infancia para cruzar de manera abrupta la frontera hacia la adultez. La literatura para niños en América Latina tiene rasgos muy propios. La realidad se hace omnipresente, con sus sombras y sus persistentes asaltos al mundo tranquilo
que muchos adultos deseamos mantener para la infancia. En el espacio simbólico que extiende la literatura, sin embargo, es posible darle nombre a lo que es incómodo y opresivo. Muchísimas gracias. Tenemos muy poco tiempo, así que quiero dar paso nada más a 5 preguntas. Por favor, ¿puede pararse, señora? Sí, comienza. Te van a dar ahorita el… Bien, buenos días. Mi nombre es María Félix, vengo de Sinaloa y bueno, Sinaloa es un estado muy bello, muy fértil, pero también tenemos este problema que acaba de mencionar. Tenemos el problema de los desplazados por la violencia producto del narcotráfico. Entonces, esta situación se ha vuelto un tanto, pues obviamente muy conflictiva, porque llegan las familias de Concordia, de Badiraguato, de diferentes partes de la sierra hacia los lugares urbanos, los municipios que tienen alta urbanización, Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, y están ahí sin, vamos a decir, sin un reconocimiento de cierta manera por parte del gobierno acerca de esta problemática que están teniendo. Sencillamente van llegando en cascada y cada vez son mayores las colonias, los asentamientos urbanos con estos desplazados. A mí me llama mucho la atención cada uno de los textos que usted nos mencionó. Me gusta mucho el cuento de Diente de León de María Baranda, porque habla precisamente de esas emociones que sienten los niños. Hay muchos huérfanos, hay muchos rencores también, hay mucho odio, que obviamente que si no hacemos nada se va a ver reflejado en un presente casi inmediato. A mí me gustaría saber qué universidades de América Latina están trabajando este tema a través de la literatura infantil, porque de cierta manera es necesario que nosotros como mediadores, que lo hacemos, a mí me gustan mucho este tipo de textos por estas problemáticas sociales, el tejido social que está un poco… que falta surcirlo. Entonces me gustaría saber más opciones para poder llevar a esos lugares donde los niños a veces no entienden muy bien lo que, o más bien lo entienden mejor que nosotros lo que les está pasando, nosotros los adultos. Entonces me encantaría saber qué universidades están trabajando, aparte de los libros que vemos aquí en la feria, pero también tener un poco de conocimiento teórico, filosófico sobre ese enfoque. Bueno, en realidad estos son temas novedosos. Yo pudiera decir que dentro de la tendencia realista en literatura infantil latinoamericana es un tema bastante reciente, aunque hay antecedentes como el que mostré de María Teresa Andrueto, pero también está Hilda Pereira en Cuba, que ya hacen una reflexión de migración. Universidades latinoamericanas que estén abordando el tema de la violencia y la migración o de la migración en específica, bueno, en realidad no conozco, pero hay universidades latinoamericanas como la Javeriana, como la Universidad de Querétaro, bueno, la Javeriana en Bogotá y la Universidad de Querétaro, que han abordado temas de literatura infantil y que de alguna forma han marcado quizás algún planteamiento, como tú dices, un enfoque filosófico. De todos modos, creo que pues, lo que he querido ofrecer en este caso es una visión panorámica, muy particular, porque el universo que tomé son de libros que conectan migración y violencia, pero también presentar formas de migración. Por ejemplo, el desplazamiento forzado no es realmente un tema tan universal, sino más propio latinoamericano. Los balseros también es un tema muy poco tratado. El hecho de los africanos que están viniendo a América Latina también es un tema poco tratado, pero se ve que la producción editorial más reciente va a dar posibilidades para que se siga reflexionando sobre ello. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor, señora.
Y antes que hagan la pregunta, yo dejé esta lámina porque esta revista que le van a repartir a ustedes de manera gratuita, por lo que entiendo, es una revista barataria que está dedicada exclusivamente al tema de la migración y hay muchos de los tópicos que se tratan y otros más. Hola, buenos días. Soy Laura Morales y vengo del estado de Veracruz, que desafortunadamente también está viviendo estas situaciones de violencia. Aquí estoy. Estos libros que usted nos trajo, que nos presenta, que podemos, seguramente iremos a buscarlos en cuando termine esto. Sí. Yo quisiera saber a qué edad es pertinente presentar estos libros, porque habrá tal vez otros, o no sé, para más pequeños, pero ¿qué edad nos recomienda que podemos ya presentarle estos textos a los niños? Bueno, también traté de escoger en la muestra libros muy sencillos, libros álbum, como el libro de Un puñado de semillas o el libro incluso de María Baranda, que son libros que tienen una apuesta un poco más por formas más, arquitecturas más sencillas del discurso. Se pueden trabajar desde edades tempranas. Yo creo que lo importante de estos libros y también de este tipo de temas es que ayudan sobre todo a algo que es muy particular, a darle nombre a lo que a veces no le damos nombre, ya sea por miedo o porque no sabemos realmente cómo se llama. Y escuchar la voz de un personaje que haya vivido una experiencia similar, dándole forma a ese sentimiento, quizás puede lograr que un lector identifique aquello por lo que está pasando. Entonces, en el tema de la migración hay lo que se llama las respuestas lectoras. Se ha trabajado muchísimo desde la Universidad de Glasgow, una profesora mexicana excelente y valiosísima que se llama Evelyn Arispe, ha creado toda una, vamos a decir, una escuela de respuestas lectoras con el libro Migrar de Chaung Tan, que es exclusivamente de imágenes, que se pueden usar con niños muy pequeños, pero especialmente con migrantes de cualquier parte del mundo, porque son exclusivamente de imágenes, libros silentes, que no necesitan pues que un niño conozca el español u otro lenguaje para poder entender la historia. Entonces, no es que no te pueda responder formalmente, pero depende de cada libro, depende de cada grupo, pero generalmente los libros que tienen experiencias más duras y quizás prometen arquitecturas más desarrolladas, obviamente funcionan con lectores más avesados, porque también tienen que entender un poco las arquitecturas complejas, seguir las tramas y las complejidades del lenguaje que son más finas en los libros más desarrollados. ¿Quién falta? Había una persona aquí abajo, por favor, señorita. ¿Cómo sabes quién es? Hola, Manuel. Yo soy Mara, vengo de Sonora, de Hermosillo, Sonora. Y bueno, pues me impacta mucho estar escuchando todo esto y digo, ahí en Sonora nosotros tenemos una comunidad que se llama, bueno, en realidad es una nación independiente que se llama, es de los Comcad. La nación de los Comcad, que viene siendo los Seris, ellos tienen una guardia para defenderse, porque ya están cansados de que los estén quitando su territorio. O sea, han estado inmigrando dentro del mismo territorio de Sonora. Entonces, ahorita que dicen de qué edad y todo eso, los niños ahí desde 12 años los puedes ver tú cargando un cuerno de chivo. Es como tener poder, es como ser mayor de edad. Hace rato tú nos comentabas que hay algunos en los cuales se hacen, hay unas comunidades en las cuales se hacen como rituales, ¿no? Aquí yo lo que veo es que es como un ritual de acción, o sea, no es que los preparen para eso. Los niños están viendo y ya los de 9 años ya están deseando tener los 12 años para andar así en la guardia, a pesar de que en realidad los niños están migrando, pero a otro mundo porque están muriendo. En sí, pues nada más era felicitarte y decirte que a veces la realidad es mucho más fuerte. Sí. Gracias. Como decía Gonzalo, hay libros dulces y también libros amargos. Y yo quise hablar de libros amargos. Bueno, lamentablemente ya tenemos que darle paso al siguiente conferencista. Bueno, no es lamentable, les voy a decir. Digo, maravilloso la charla de Fanuel, que siempre realmente, sin duda,
y como lo dije al principio, es no tan solo un teórico, es un apasionado por los libros. Y la pasión nos va conectando. Quisiera darle paso a nuestro siguiente conferencista. Por favor, Antonio, ¿pueden subir? Muchas gracias por su presencia. Gracias. Hasta luego.